pues logré el sueño de casi el 90% de mis compañeros, que a lo mejor ahorita van a decir, nadie ve tele, no sé de qué me hablas. Pero mi mamá sí la veía. Entonces, pues bueno, logro entrar a una de las televisoras, aunque no quieran, una de las más, no voy a darles publicidad. Bueno, pues yo soy Constanza Blanco, como ya dijo Ale, y estoy muy preocupada porque yo no soy emprendedora, entonces no sé si también me van a decir todo lo que le dijeron a ellos. Pero el día de hoy les voy a contar cómo es que terminé organizando eventos para petroleros, que no a mucha gente le caen bien. Tampoco tenía yo idea de los mineros, de aeroespacial, de todos estos temas. Y pues a continuación les voy a decir cómo es que terminé en este gran embrollo. Sí puedo. Pues bueno, todo comenzó con un zapato, literalmente, más o menos cuando tenía como 9 años, no me acuerdo muy bien, ahorita van a entender por qué no me acuerdo. Pero pues mi mamá me recogía pues de fiestas infantiles, me recogía de la escuela, de casa de mi abuelita, de los lugares más comunes y normales a esa edad, pues sin un zapato. Entonces, pues para mí era muy normal esto que me pasaba, como que yo no entendía, pues mi mamá era bien rara, ¿no? Que tiene que llegue yo sin un zapato. Y pues llegaba yo muy chiquita, porque me tardé mucho en crecer, y pues llegaba yo cojeando, y yo, ¿qué onda, mamá? ¿Qué me ves? Entonces, tal cual, pues al principio a mi mamá le daba un poquito de risa, después le dio coraje porque tenía que comprar muchos zapatos, y después entendió que algo como que no estaba muy bien, cuando ella me preguntaba, oye, pero ya, o sea, fuera de broma, ¿lo empeñaste, lo regalaste, te pareció chistoso? Yo tal cual, pues me desconectaba. No sabía qué había pasado, realmente, pues no era que me estuviera haciendo la chistosa, realmente, pues yo le decía, no, pues yo qué voy a saber, qué raro que me preguntes eso. Entonces, ay, ¿ven cómo no me va bien? Entonces, pues bueno, estos problemas dejaron de dar tanta risa cuando me convertí en una adolescente. Obviamente, pues se fueron transformando estos problemas a los propios de un adolescente. Al principio era que pues platicaba mucho en clase, después pues que me la pasaba en extraordinarios. Después, pues esto fue escalando exponencialmente y pues llegaron las famosísimas etiquetas, tanto pues de mi familia como pues de mucha gente. Y de todas estas etiquetas, que a lo mejor parece como un poco un cliché, pues yo me las fui apropiando y yo, pues claro, si dicen que soy bien burra, pues sí soy bien burra, entonces ya para qué le echo ganas, ¿no? Claro, dicen que los que platican en clase después no van a trabajar y se van a drogar, pues chance sí me va a pasar, pero está bien, ya lo acepté. Entonces, todavía no iba el cambio. Pero bueno, cuando toco fondo y obviamente, pues una vez más me robó la paz familiar, la condición fue, ¿sabes qué? Con la pena eres mi hija, pero si quieres seguir aquí, pues vamos a tener que ver qué está pasando contigo, vas a ir a un psiquiatra, vas a ir a un psicólogo. Y yo decía, ok, pero no le digas a nadie porque pues qué oso, ¿no? Van a ver que estoy bien loca. Entonces, pues me diagnostican TDA, trastorno por déficit de atención, que yo sé que ahorita está como, bien, hermano, yo sé que está muy de moda, pero de verdad no es nada chistoso. Entonces, ¿no se rían? Ajá. Pero, y ahorita como que cualquier persona dice, ay, sí, yo soy bien chistosita, tengo TDA. Voy mal en tal, me cuesta un montón concentrarme, tengo TDA. Les juro que no quieren tener TDA. O sea, ahorita yo ya lo supe manejar y vivir con eso, pero ahorita van a ver, ya me voy a apurar, cuáles fueron las consecuencias de esto. Yo me cansé de que me dijeran, eres bien burra, yo me cansé de ser la que sacaban del salón, yo me cansé de ser la de que las mamás de hijo, le aguas con esa muchachita, porque sí es tremenda. Yo dije, nunca más nadie en la vida me va a volver a decir este tipo de cosas. Y me fui al extremo. Y otra vez dijeron, sí, esa muchachita no es muy normal, es medio obsesiva, tiene mañas medio raras.
tenía un problema con las letras, todo lo que me decían, por ejemplo, las letras de ella, ahorita me está pasando, pues yo intentaba como acomodarlas. ¿Me entendieron? Por ejemplo, C-A-M-A, cama, ¿no? Y ya yo decía, no manches, lo hiciste muy bien. Y entonces, pues sigue el TOC, obviamente pues sigo con él, pero dije, oye, qué buena idea, vamos a aprovecharlo. Si eres tan obsesiva, seguramente vas a ser muy exitosa, porque mi doctor, que es algo que agradezco hasta la fecha, me dijo, te voy a decir algo bueno y malo. La gente que tiene TDA y TOC, pues como que es como un caballo que tiene estas cosas, que no sé cómo se llaman, pero solamente, anda, solamente ven al frente y se enfocan tanto en un solo objetivo porque pues son muy inteligentes, porque sí soy, les juro, y, y solamente pueden como enfocarse en ese punto. Y pues lo malo es que sí, vas a lograr muchísimas cosas y lo que te propongas, pero quién sabe qué te lleves entre las patas en el camino porque pues no vas a ver para abajo ni para los lados. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, porque sí, ya lo estoy haciendo, eso estaba como pasando dentro de mí, pero en la vida real, por fuera, se dio una oportunidad. A pesar de todo lo que les acabo de contar, siempre me he considerado como una persona con mucha estrella. Siempre me va bien al final de cuentas y siempre logro lo que quiero y todo iba perfecto. Entonces, yo estudiaba comunicación y pues logré el sueño de casi el 90% de mis compañeros, que a lo mejor ahorita van a decir, nadie ve tele, ¿eh? No sé de qué me hablas. Pero mi mamá sí la veía. Entonces, pues bueno, logro entrar a una de las televisoras, aunque no quieran, una de las más, no voy a darles publicidad, pues una de las más grandes de México. Todo fue rarísimo, yo había salido por una guajolota con mis compañeros, lo mandé en mi celular, como que dije, no va a pasar nada, obviamente mandan miles de currículums al día, yo no tengo tanta experiencia y pues bueno, vamos a mandarlo. A la media hora yo estaba por entrar al aire en radio y me marcaron que me querían ver mañana y yo aseguro es como en la local, yo soy de Cuernavaca. Me dijo, no, 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 exacto. Y me dijo, no, o sea, Periférico Sur, bla, 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 bla. Y yo, canijo, sí pegó, ¿no? Llego y a la media hora me dijeron que sí tenía dónde vivir porque estaba contratada y que querían unas pruebas de imagen y yo, órale, pues chance sí lo hago medio bien, ¿no? Esto, lejos de llevarme como a donde yo quería o que la gente, aunque esté mal, hubiera querido que yo llegara, me hizo olvidarme 100% de mi persona. Y cuando digo 100% me quedo corta porque fue tan grande mi obsesión por ser la mejor, por tener todo a tiempo, porque creía que, seguro si me voy más tarde de la oficina, pues me va a salir mejor o soy más fregona, ¿no? Y pues bueno, a mí me habían dado una sección especial y tenía lo que les decía, lo que mucha gente luchaba años, pues yo fue como súper rápido todo. Estaba muy enfocada en temas que a mí me gustaban, que eran equidad de género, educación, salud, etcétera. Entonces, un día, yo me llevaba muy bien con mis jefes, pero pues no en esa confianza, ¿no? Un día, cabe destacar que ellos querían que yo como supuestamente iba a ser la sucesora de este hombre que era muy importante y querían que me ganara el respeto de todos, entonces pues no seas tan llevada, no te lleves con los camarógrafos, no te lleves con tal. Y obviamente pues yo sí lo hacía. Precisamente enfrente de la gente que querían que yo me ganara el respeto, uno de mis jefes me dice, ay, oye, no te había yo visto bien si tienes chichis. Y yo, pues, o sea, no me dio como ese tipo de risa. Entonces yo sentí como una furia dentro de mi cuerpo, obviamente, creo yo. No sé, chance ahorita sí me gustaría que me dijeran. Pero en ese momento, pues yo tal cual, a lo mejor está mal porque terminé también hablando mal de una mujer, pero en ese momento lo que le dije fue, ay, qué chistoso que me estés viendo a mí las chichis cuando tu esposa tiene unas chichis triple ZV, porque no vas y se las ves a ella y a tu chingada madre, ¿no?
Entonces, pues me dijo como, oye, gracias, hermana. Y pues entonces, solamente porque una amiga literalmente me apretó la mano porque pues tenía que, otro productor ejecutivo se estaba riendo porque tal cual, o sea, aunque yo dije chingada madre y me sentí muy valiente, pues me sentía humillada y arrinconada y desnuda. Entonces se rió, yo le dije, qué chistoso que a ti también te dé risa, ojalá no te dé tanta risa que la bebé que acabas de tener, el día que también se tenga que ganar la vida, pues su jefe no le ande viendo las chichis o igual y si te va a gustar. Ahí firmé mi sentencia porque debí de haber renunciado, pero ahorita voy a hablar sobre eso. Firmé mi sentencia porque te quedas a trabajar hasta las 3 de la mañana y me entregas un reportaje especial que yo me tardaba casi un mes en hacer cada uno. Me lo entregas mañana. Cuando yo llegaba, era, ¿sabes qué? Híjole, no vas a entrar al aire porque ya me hablaron que te ves bien gorda hoy. Este tipo de cosas, ¿no? Yo al principio dije, no me voy a clavar, esto no me va a importar, pero hay un punto que pues cuando te están piscando ahí, pues vas a saltar, ¿no? Entonces, después de varias situaciones, hubo un problema muy grande con una venta al aire y renuncié. O sea, ya no pude más porque dije, ya sí, me doy tú ganas, pero ya déjame en paz. Súper valiente, lo hice muy bien. Pero cuando me dijeron, ok, estallé en llanto y dije, la mega cagaste porque debes todas tus tarjetas, debes tu coche, porque mañana te toca la renta y porque chance estás exagerando y estás perdiendo la oportunidad de tu vida, ¿no? A lo mejor tenías que aguantar un poco más. Mi jefe se da cuenta de esto y me dice, di que no te quieres ir de este lugar que es tan maravilloso. Y yo a la vez seguía pensando como, pues maravilloso, pues nos ven 3 piojos, ¿no? Pero pues necesitaba dinero y dije, sí, no manches, soy bien tonta. Entonces, este señor saca su celular, prende la tele donde monitoreaban todos los canales y me va diciendo canal por canal, mira, de este canal, este es el número del director, a él le voy a decir que te cogiste a quien te gusta, él, ok. A él le voy a decir que no pasaste el antidoping, a él le voy a decir muchas otras cosas y me hizo hincarme, literalmente. Es algo que hasta la fecha me sigue dando bastante vergüenza haberlo hecho. Pero bueno, al final de cuentas, aunque me hinqué, me terminaron corriendo al final y yo fue ahí donde perdí completamente mi foco. Como que dije, no, pues ya, o sea, yo estaba tan enfocada en el trabajo y tan obsesionada que yo pensaba que yo era mi trabajo y que yo era lo que hacía. Y pues al final, por lógica, si ya no tenía ese trabajo, pues no era nadie. Volví a caer en una depresión muy, muy fuerte, pero antes, el mismo día que me corren, yo pues salgo corriendo a casa de mi mamá de regreso y mientras pensaba como, no manches, qué fraude, o sea, estás regresando a casa de tu mamá, tú que eras tan fregona, ¿no? Inmediatamente, como por acto de magia, empiezo con síntomas muy, muy raros, migrañas 24/7, pero sobre todo en la noche, vómito toda la noche y al otro día amanecía llena de moretones, pero negros. Entonces me obligan a hacerme una serie de análisis porque podía o tenían que descartar que no fuera lupus o me decían enfermedades que yo decía, pues qué bueno que me corrieron porque así voy a poder morir con mi familia y voy a poder morir en paz y las cosas pasan por algo, Señor Dios. Entonces, después de muchos análisis, me dicen, ¿sabes qué? No tienes nada. No tienes nada y es tu cuerpo diciéndote, ok, pues, por fin te puedes enfermar, por fin puedes tener tiempo para ti. Y nuevamente, como acto de magia, estaba yo perfecta. Me gustaría cerrar, porque sí, sé que es como muy común que digan que sí es muy feo estar desempleado. Para mí fueron 8 meses porque me costó mucho cruzar de la parte de medios, que a pesar de que la verdad si te haces muy fregón, pues la gente, el godinato, cree que, no, pues esta solo va a poner el micrófono. Me costó mucho dar ese salto y es por eso que también agradezco mucho la oportunidad que tengo ahora. Pero para mí como el mayor aprendizaje fue
sí cuidar aunque suene muy choteado, pero sí cuidar nuestra salud mental, dejar de creer que o es muy tonto o que a mí no me va a pasar, porque creo que realmente cuando estás bien contigo mismo, puedes tener las armas y valorarte y recuperar tu autoestima, aunque obviamente nunca la vamos a tener al 100, para nunca, nunca, jamás por parte de nadie permitir este tipo de cosas. Y también responsabilizarnos de nuestros actos. O sea, no es posible que todo mundo, todos son unos malditos perros, menos yo, pobrecita de mí. Eso es bien importante, saber qué es lo que tú pudiste haber cambiado y pues responsabilizarte por esto para poder avanzar. Y pues muchísimas gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.